El Palacio de la Escuela de Medicina, mejor conocido como el antiguo Palacio de la Inquisición, ubicado en la calle de Brasil entre República de Venezuela y República de Colombia. Su construcción inició en 1732 y concluyó en 1736 y estuvo a cargo de Pedro de Arrieta, maestro mayor de las obras materiales del Santo Oficio, que también trabajó en una serie de otros edificios significativos de la ciudad, como la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y la Iglesia de la Profesa. A pesar de que Arrieta era famoso por su trabajo, murió poco después de finalizar el Palacio de la Inquisición, por el que recibió un salario diario de 2 pesos. Originalmente, Pedro de Arrieta construyó un edificio de 2 pisos de tezontle. El tercer piso fue añadido posteriormente en el siglo XIX. Así, la sede de la Inquisición, con sus grandes ventanas, sus patios con altos pilares, sus amplias aulas, tenía salas de audición, salas de juicio, una cámara secreta, una cárcel y un alojamiento para 2 inquisidores, los cuales fueron un tiempo testigos mudos de lo más odioso y lo más temido en México. Este bello edificio, que fue llamado a prestar tantos servicios a la humanidad doliente y por cuyas aulas pasearon tantos sabios que prodigaron sus servicios y su bondad por dondequiera, no siempre ha inspirado el interés y respeto que hoy pudiera tener a la vista de los visitantes y turistas. El palacio era conocido popularmente como la Casa Chata. Esto se refiere a la esquina suroeste que quedaba de frente a la plaza de Santo Domingo, que está aparentemente cortada o empujada hacia adentro. La sección de calabozos del palacio era conocida como la cárcel de la Perpetua, ya que pocos salían después de ser confinados. Aunque los autos de fe se llevaban a cabo en la ahora desaparecida Plaza del Volador, ubicada en donde ahora se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Plaza de Santo Domingo también puede provocar uno que otro escalofrío. La calle República de Colombia antiguamente era conocida como Calle de las Cocheras, y sobre ella José María Marroquí refiere lo siguiente. El nombre dicho es el que le da el vulgo. En el azulejo de la esquina se leía Calle de las Cocheras, letrero que nos acerca al origen del nombre. Por último, en documentos antiguos se llama Calle de las Cocheras de la Inquisición. Después de leído esto, no puede caber duda de que el nombre vino a la calle de que hacia ella quedaban en el espacioso edificio de la Inquisición, que se halla en la misma manzana de casas, los lugares destinados a guardar las coches de los inquisidores mientras celebraban tribunal. Estas cocheras tenían para su ventilación y luz unas ventanas más largas que altas abiertas en el muro del lado sur de la calle, dándole tristísimo aspecto que felizmente ya perdió. El terror que inspiraba el Tribunal de Santo Oficio con todos sus espectros era tan grande que cuando el gobierno subastó públicamente el edificio en 1838 no hubo ni una persona que quisiera comprarlo. El antiguo Palacio de Inquisición fue también sede temporal del arzobispado, cuartel militar e incluso una escuela primaria. Finalmente, en 1854, se convirtió en la Escuela de Medicina, la cual quedó ligada indirectamente al romanticismo en México gracias a uno de sus alumnos más célebres, Manuel Acuña, el cual murió ahí envenenado por cianuro a la edad de 24 años. En uno de sus muros está la placa que indica el lugar donde murió este joven poeta. La pobre Rosario, de quien habla en su poema más conocido, quedó atrapada en un nocturno y con la luz eléctrica llegaron tal vez otros espectros. La energía eléctrica se convirtió en fuente de asombro, pero también de suspicacia. Como describe Miguel Mendoza en su artículo Luces de la ciudad, cuando comenzaron a introducirse las farolas eléctricas en 1883 y 1884 en la Ciudad de México, aparecieron varias críticas en los periódicos. Muchas personas creían que la exposición directa a la energía eléctrica podría provocar ceguera, y tampoco ayudó mucho a fomentar la confianza entre sus clientes el que al principio la compañía de gas y luz eléctrica dejara algunos cables sin aislantes, causando descargas. En 1956 la Escuela de Medicina se trasladó a CEU, pero no fue sino hasta 1980 que finalmente el Palacio de Medicina se convirtió en museo, y en sus salones aún se organizan ciertas cátedras, manteniendo vivo el principal uso que llegó a tener. En un ejercicio de imaginación, quizá podemos ver aún a los estudiantes de medicina del siglo XIX discutiendo sobre galvanismo y la posibilidad de traer de vuelta a la vida un cadáver. Tal vez incluso llegaron a leer sobre los experimentos realizados por Giovanni Aldini en Londres y quedaron tan impresionados como quedó
Mary Shelley, autora de Frankenstein. ¿Habrán leído sobre su criatura? Casi desde el inicio de la época virreinal hasta la Guerra de Independencia de México, este lugar, el Palacio de la Escuela de Medicina, fue la sede de la Santa Inquisición en el Virreinato de la Nueva España. Si bien el Tribunal de la Santa Inquisición no se estableció plenamente sino hasta 1571, el primer clérigo con funciones inquisitoriales fue Martín Valencia, que llegó a la Nueva España en 1524. La Santa Sede delegó los cargos de la Santa Inquisición a los frailes de la Orden de Santo Domingo, quienes llegaron en 1526 y construyeron un monasterio en el área ocupada por el actual palacio y la iglesia de Santo Domingo. El primer inquisidor general para el virreinato novohispano, Pedro Moya de Contreras, trabajó en la sección del monasterio donde se construiría el palacio. La Santa Inquisición se estableció oficialmente aquí debido a una conspiración surgida en 1566 encabezada por Martín Cortés Zúñiga, hijo de Hernán Cortés, el cual deseaba que el nuevo virreinato se independizara de España. El complot fue denunciado por Baltasar de Aguilar y Cervantes, lo que dio comienzo a los juicios inquisitoriales de aquellos hombres. Los acusados fueron objeto de tortura y penas severas, especialmente ante un magistrado de apellido Muñoz. Las primeras víctimas de esta serie de juicios fueron los hermanos Alonso y Gil González de Ávila Alvarado. A pesar de contar con la simpatía de los entonces ciudadanos y de los cronistas, se condenó a los dos hermanos. Su castigo fue la decapitación y su casa, ubicada cerca del Templo Mayor, fue arrasada hasta los cimientos. Entre los juicios que la Santa Inquisición realizó, se sabe de algunos muy famosos de aquellos tiempos, como el de la persecución de la familia Carvajal, de reversión al judaísmo, o en el caso de Martín Villavicencio, alias Martín Garatuza, que inspiró una de las novelas mexicanas más conocidas del siglo XX, Martín Garatuza de Vicente Riva Palacio. Fray Servando Teresa de Mier pasó tiempo en esta cárcel. Este tribunal también condenó a Miguel Hidalgo y Costilla a muerte y lo excomulgó para poder ejecutarlo en 1811. Poco después, en 1821, la Inquisición se disolvió oficialmente en México. Al contrario de los primeros misioneros que eran todo amor y toda caridad como Gante, Las Casas, Quiroga, etc., todo revelaba odio y dureza, tormentos increíbles como los de ser quemados vivos, desposeídos de sus bienes, ser paseados ignominiosamente por toda la ciudad, pasar la vida recluidos en calabozos inmundos, etc. Todo por adelantarse a las ideas de la época, por pensar con libertad de criterio. Todos los inventores y descubridores que tanto bien han causado al mundo hubieran sido condenados irremisiblemente por aquel tribunal. Aquí hubiéramos visto a Stephenson y sus máquinas de vapor. También la misma suerte hubiera sido sobre Edison y la luz eléctrica, asimismo sobre Morse y la telegrafía, y tampoco se habría escapado Curie y el radio. De acuerdo con las tablillas de la ignominia que se fijaban en la puerta de la catedral y que da al poniente, fueron más de 1000 personas juzgadas y procesadas, pero se cree que fueron en mayor número, figurando entre los procesados algunos de los más preciados héroes de nuestra independencia: Hidalgo ya mencionado, Morelos, Fernández de Lizardi, Fray Servando Teresa de Mier, que era conocido como el Padre Mier, Sánchez de la Barqueira, etc. Una de las cosas que más pavor causaba a los reos eran los famosos autos de fe. El primero de ellos tuvo lugar en 1574, y para ello se levantó un tablado en el costado poniente de la catedral, donde antes fuera plazuela del Marqués, el cual fue ocupado por más de 300 frailes, y fueron llevados enseguida no menos de 80 reos, judíos, vígamos, hechiceros, etc., que fueron siendo juzgados sucesivamente y varios de ellos condenados a ser quemados vivos. Aunque la Inquisición se estableció desde recién conquistado e invadido México, el que primero se ensañó con los que no eran creyentes o eran tibios en sus actos de religión fue Fray Juan de Zumárraga, el cual mandó quemar vivo, entre otros, a Carlos Ometóstin, hijo del señor de Texcoco, que se llamaba Nezahualpili, y que era hijo de Nezahualcóyotl, a pesar de la orden expresa de España de tratar con benignidad a los recién convertidos, lo que motivó que por gestiones de los misioneros se prohibiera al Santo Oficio que interviniera en causas contra los anahuacas. Pero el verdadero azote de la fe, para desgracia de México, de la libertad de conciencia y del progreso de la ciencia,
fue Fray Pedro Moya de Contreras, nombrado Gran Inquisidor en 1571, de tal manera que su solo nombre causaba espanto. Pero la espada del tribunal no solo estaba pendiente sobre los descreídos, inmorales o hechiceros, sus familiares casi siempre resultaban también inculpados, lo mismo que sus amigos y aun los que los conocían por el solo hecho de no denunciarlos. Apenas promulgada la Constitución de 1812 por las Cortes españolas, se ordenó la supresión de la Inquisición en todos los dominios invadidos por España, pero en México muy calladamente se procedió a distribuir a los presos en los conventos en lugar de darles libertad, por lo que al ser revocada la orden de supresión, todos los presos fueron reinstaurados en la cárcel de la Inquisición. En 1820 fueron restablecidas las Cortes españolas y puesta en vigor la Constitución de 1812, y entonces sí dejó efectivamente de funcionar el mencionado tribunal. En México los inquisidores se negaban tanto a desalojar el edificio como a dar libertad a los presos, pero la orden de bala con ello y la presencia de 2 enormes cañones apuntando a las puertas hizo que éstas fueran abiertas, que los inquisidores huyeran por las azoteas, con excepción de uno que padecía reuma, y que 39 presos que se encontraban dentro fueran puestos en libertad, junto con algún dinero que les dio el virrey conde de Venadito. El local ha servido después para lotería, cuartel, Congreso del Estado de México, cuando la ciudad fue capital de ese estado, palacio de gobierno del mismo, escuela lancasteriana y por último escuela de medicina. La fundación de la Inquisición fue el 1 de noviembre de 1478 en España. Sus fundadores fueron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. La Inquisición española o Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. En la parte superior frontal del palacio vemos el escudo de la Inquisición española, que muestra la espada, la cual simboliza el trato a los herejes, y una rama de olivo que muestra la reconciliación con los arrepentidos. Rodea el escudo la leyenda Exurge Domine et judica causam tuam, Salm 73. Álzate, oh Dios, a defender tu causa. Salmos 73 y 74. Dentro del Palacio de Medicina, en las diferentes salas, hay exposiciones permanentes. La primera de ellas es la medicina ancestral. Aquí se muestra la forma en cómo en las culturas ancestrales se consideraba la enfermedad y posee en exhibición diferentes piezas que datan de los periodos clásico y clásico tardío. Mientras recorremos esta sala, podemos mencionar que la exposición de la Inquisición en la Nueva España, en donde se exhibían piezas que fueron parte de la historia de este recinto, así como un breve resumen de las actividades que aquí se realizaban, ha sido trasladado al museo llamado de Inquisición en el Centro Histórico. Inmediatamente después de terminar con esta sala, podemos pasar a la siguiente, la cual se trata de la sala de la herbolaria. Muestra la evolución y uso de las hierbas medicinales dentro de México, así como la gran diversidad biológica que el país tiene referente a este tema. En esta sala se encuentran hojas, plantas, tallos y flores de las plantas que se usaban ancestralmente, con su nombre en español y su nombre en náhuatl, y asimismo el uso que se le daban por nuestros ancestros y el uso que se le da ahora. Otra sala que podemos comentar mientras recorremos esta sala es la de la cirugía reconstructiva. Aquí se exponen
piezas que muestran la historia y desarrollo de la cirugía reconstructiva desde el siglo XVI hasta la fecha, enfocándose en los avances y logros obtenidos en México en esta disciplina. Otra sala que podemos mencionar es la de ceras del siglo XIX. En esta sala se exhiben muestras de piezas realizadas en cera que utilizaban los estudiantes de medicina del siglo XIX para sus estudios y prácticas profesionales. También se encuentra la sala de la histología. Esta sala posee una colección de microscopios que muestran el uso y la evolución de estos instrumentos, desde su creación hasta la fecha. También encontramos la sala de la Pinacoteca Virreinal, que alberga pinturas religiosas y retratos de la época virreinal que forman parte del patrimonio artístico de la UNAM y del Museo Nacional de Historia, que se encuentra en el Castillo de Chapultepec del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si caminamos por la parte trasera hacia el fondo, también podemos encontrar un hermoso lugar que se llama el Jardín Botánico. Muestra la historia de cómo se utilizaban los jardines en distintas órdenes medicantes para crear y procurar diferentes plantas y hierbas que funcionaban como medicinas y remedios en la Nueva España. También podemos encontrar la sala de embriología, la cual exhibe muestras de fetos humanos en diferentes estados de crecimiento. Es una de las salas más concurridas del museo, en especial por estudiantes de secundaria y preparatoria. En esta sala se puede apreciar el crecimiento del feto durante los 9 meses, desde la semana 1 hasta la semana 40, así como los artefactos que se utilizan durante el parto. Mientras caminamos por esta sala, también podemos mencionar la sala de la botica del siglo XIX, que recrea la botica del Dr. Manuel S. Sartre, la cual se ubicó en la ciudad de Oaxaca a finales del siglo XIX. Incluye mobiliario y utensilios de la época. El horario del museo es de lunes a domingo de 9 a 6 de la tarde y la pinacoteca es hasta las 8 de la noche, a excepción de los días festivos. Y la entrada es completamente gratis. Así que si algún día andas de visita por el Zócalo, no dudes en pasar a visitarla. En la parte superior encontramos la biblioteca, en donde se puede disfrutar de un tiempo tranquilo de lectura, ya sea de algún libro o revista que uno traiga o alguno que la biblioteca te pueda prestar. Te recuerdo que la entrada es completamente libre y únicamente se te pide al ingreso del museo una credencial que te identifique. Y bueno, es así como damos fin a este recorrido por este hermoso y al mismo tiempo terrorífico lugar. Si te gustó la información, dale like y comparte el video para que más personas conozcan la verdad detrás del Palacio de la Escuela de Medicina y suscríbete. Si te ha gustado, para recibir más videos como este y videos acerca de las verdades de nuestra historia ancestral. Muchas gracias y hasta pronto.